Imagínense, les propongo, acompáñenme, imaginemos juntos. ¿Qué habría pasado si Satoshi Nakamoto hubiera presentado a Bitcoin en su momento, cuando fue la fecha 2009, fue a principios de 2009, ¿no? 3 de enero de 2009. Tal como funciona hoy Bitcoin BTC. O peor aún, digamos, tal como la gente de Blockstream quiere que funcione en el futuro, ¿no? Satoshi habría dicho algo así. El sistema es así. Tenés que pagar cada vez que haces una transacción el equivalente a varios dólares. Pueden ser 2, 5, 10, 20, 100. Cada vez que haces una transacción. Además tenés que esperar, dependiendo del momento, entre varias horas y varios días, para que se confirme esta transacción. A veces podés llegar a esperar semanas y no se confirma, y eventualmente vuelve a tu monedero si es que no se confirmó. Además, en este lapso, que puede ser de horas, de días o de semanas, podés llegar a revertir la transacción, ¿sí? Con lo cual es muy fácil quedarte con lo que le compraste a un comerciante y estafar a ese comerciante. Es algo que se puede hacer. Pero lo mejor es esto. Escucha bien. Las tarifas van a seguir subiendo. Idealmente, yo aspiro a que la gente tenga que pagar miles de dólares por cada transacción. Y además los tiempos de confirmación, que ya son inciertos, van a ser cada vez más inciertos. Te doy un ejemplo de lo bueno que se va a poner esto. Si yo tengo que pagar el equivalente a 50 dólares, digamos, y la tarifa en este momento es de 100 dólares, para que se confirme esa transacción en el siguiente bloque. Bueno, voy a tener que pagar el equivalente a 150 dólares, ¿está? O sea, una tarifa del 200% sería, en este caso. Y si después vos, que sos el que recibió esos bitcoins, vos no tenías bitcoins, ahora sí los tenés. Recibiste el equivalente a 50 dólares en BTC. Vos querés mandar algo de eso que recibiste, no vas a poder. Porque la tarifa es más alta, ¿sí?, que tu balance. Con lo cual el dinero queda inmovilizado. De esta manera, entonces, forzamos la reintroducción de los intermediarios del sistema monetario estatal o paraestatal o semiestatal, llámalo como quieras. O sea, estos van a funcionar tal como los bancos funcionan hoy. ¿Está? ¿No es genial? Está buenísimo ese sistema. ¿Cómo se llama? ¿Dónde firmo? Bitcoin BTC. Qué lindo. Esta sería, digamos, imaginen que Satoshi, en lugar de presentar a Bitcoin como dinero en efectivo, digital, peer-to-peer, y describirlo tal como es, si hubiera dicho esto, habría sido considerado un demente. Y nadie habría adoptado ese sistema. Pero Satoshi hizo exactamente lo contrario. O sea, explicó cómo iba a funcionar, explicó cuáles iban a ser las ventajas con respecto al dinero conocido, al dinero fiat, con respecto a los metales preciosos. A ver, si el oro fuera fácilmente divisible y pudiera teletransportarse, Satoshi no habría, probablemente, digo yo, no habría sentido la necesidad de crear Bitcoin. O sea, lo único que diferencia a Bitcoin del oro, quizás no lo único porque el oro ocupa lugar y los Bitcoins no, pero al menos lo que lo diferencia en su función principal es que puede ser enviado instantáneamente a cualquier lado. Y casi sin costo y sin intermediarios. O sea, del mismo modo que transmitimos hoy datos, en la era de Internet se transmiten los datos. Quítale eso y te quedás con algo que es peor que el oro. Y no es casualidad, me parece, ¿no? El oro en realidad no les molesta tanto a los titulares del cártel bancario, digamos. Porque eventualmente el cártel bancario puede convertirse en custodio, digamos, en un contexto de patrón oro, si el oro fuera la referencia, ¿no?
Y además el patrón oro puede abandonarse. De hecho, ya pasó eso, justamente. Cuando deja de convenir a los poderosos de turno, se abandona, ¿sí, Luis? Y pueden enviar a la policía a tu casa para que te confisque las barras de oro y te den un papelito a cambio, como ya pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos. Cierto tiempo en el que era ilegal quedarte con tu oro, no entregárselo. Exacto. Hay que ver cuánta gente cumplió, ¿no? Pero sí, de un momento a otro esas medidas se pueden tomar. O sea que los bancos siguen siendo centrales en ese tipo de sistema monetario. Y cuando finalmente el patrón oro se abandona, nos quedamos con el mismo sistema que tenemos hoy, basado en la fe en el Estado, en la fe en que el Estado va a cumplir con sus promesas. El Bitcoin BTC, yo diría, no solo no les molesta, digo ahora que le quitaron sus cualidades monetarias, sino que les da más control todavía que el oro. Porque el oro, en ausencia de alternativas, el oro al menos puede usarse directamente. O sea, puede usarse sin recurrir a intermediarios. Y además con, digámoslo también, con un alto grado de privacidad. Bitcoin BTC no puede. O al menos los que invadieron el repositorio de Bitcoin BTC aspiran a que no pueda o pueda cada vez menos. O sea, a que los usuarios no tengan control directo de sus monedas. Y en definitiva que sirva cada vez menos como medio de intercambio. Pero la buena moneda esencialmente es eso, es un buen medio de intercambio. El otro día, Emilio, ¿se acuerdan de Emilio que lo entrevistamos acá una vez? Él dejó en un foro, no me acuerdo dónde leí esto, pero lo copié porque me pareció digno de leerse en este momento. Lo más importante es la utilidad como medio de intercambio, de la cual deriva la utilidad como reserva de valor. El ahorro es consumo diferido. Si no se podrá consumir adecuadamente en el futuro, ejemplo, dice comida en mal estado, decae la calidad como reserva de valor. Si usas bananas como reserva de valor, no te va a servir por este motivo. La contraposición, dice Emilio, entre medio de intercambio y reserva de valor es errada. Un medio de intercambio almacenado, absteniéndose de intercambiarlo aún, es lo que constituye una reserva de valor. Pero esto, pensar que se puede tener una reserva de valor monetaria, independientemente de la función principal, que es la de medio de intercambio, es poner el carro delante del caballo. Y decir que una moneda es buena, como decíamos, es decir que es un buen medio de intercambio, equivale a decir que es un bien más líquido. Este es un concepto importante. ¿Qué significa esto? Un bien es más líquido cuanto más fácil y más económicamente, con menos fricción y con menos pérdida de valor, puede cambiarse por cualquier otro bien. O sea, cuanto más líquida es la moneda, mejor moneda es. Y lo que hicieron con Bitcoin BTC es precisamente restringir su liquidez. O sea, las restricciones a la liquidez pueden ser intrínsecas, como en el caso de los metales preciosos. Esto no hay nadie a quien culpar, ¿sí? Que el oro no se pueda teletransportar no es culpa de nadie. Pero acá estamos hablando de restricciones a la liquidez deliberadas, ¿sí? En el caso de BTC o en el caso del dinero fiat también. O sea, que lo que se hizo con Bitcoin BTC es desmonetizar, quitarle utilidad monetaria. Y quitarle utilidad a la moneda más usada, por lo menos entre las cripto, equivale a restringir la libertad de los usuarios para comerciar. Ahora, y esto lamentablemente para
los beneficiarios del sistema monetario estatal basado en dinero fiat. Beneficiarios directos e indirectos, ¿no? No pueden hacer lo que hicieron con Bitcoin BTC con todas las cripto. Esto de romperlo intencionalmente y dejarlo permanentemente discapacitado. El tema del incentivo, ¿no? Que dicen, cuando yo hablé con el presidente, digamos, de Bitcoin, la Fundación Bitcoin Israel, y me dijo que si los fees son muy bajos, entonces no hay incentivo para los mineros. Entonces lo que van a hacer los mineros es irse, entonces hay un riesgo de que uno tome el control de la mayor parte o la mitad, lo que se llama, creo, el ataque del 50%, o algo así, y entonces ya como que haga lo que quiera y se convierte en una especie de dictador, y eso como que va a destruir el Bitcoin. Y bueno, Marcelo ya le respondió al abogado del diablo, que si Bitcoin se mantiene de esta manera, directamente no va a haber dinero, pues no va a haber transacciones. Va a haber muy pocas transacciones y a la larga los mineros pasan a depender justamente del agregado de tarifas. Entonces, si hay muy pocas transacciones, las tarifas van a tener que ser astronómicas para mantener a los mineros. La idea original de Satoshi Nakamoto, esto está clarísimo, expresado por él una y otra vez, es que hubiera millones y millones de transacciones para sumar precisamente tarifas suficientes para que los mineros puedan seguir protegiendo la red sin necesidad de expulsar usuarios. Por eso... Aparte de que es contradictorio el argumento del señor, o al menos se contradice con la propia narrativa de ellos, porque ellos lo que temen es el volumen. O sea, si las tarifas son muy bajas, los usuarios pueden tranquilamente transferir varias veces al día, ir a la tienda, pagar, etcétera. Y lo que ellos argumentan es que si las tarifas son muy bajas, va a haber una explosión de actividad y que los bloques van a ser cada vez más grandes. Entonces, claro, si lo que tú temes es que las tarifas bajas te traen un volumen de actividad alta, entonces ya tú mismo estás asumiendo tal cual que con esas tarifas va a ser suficiente para que los mineros se puedan mantener en su actividad. Absolutamente. Claro, es como que va en contra de las mismas ideas liberales, ¿no? O sea, o no de liberales, del mismo, digamos, de la economía en sí misma, que ellos entienden, pero no entiendo por qué no lo aplican. Es que, ¿quién te dijo que son liberales? Es decir, lo liberales, que plantean es totalmente antieconómico, es planificación económica centralizada y como tal sabemos que fracasa en el largo plazo. Pero esto es clave, ¿sí? O sea, a ellos les interesa el corto y el mediano plazo, les interesa establecer ese control centralizado y el largo plazo no les importa. En el largo plazo lo que sí les importa es que los intermediarios que se benefician hoy sigan beneficiándose en el futuro y que el monopolio se mantenga como tal. Aparte son dos sistemas... No, digo eso a algunos, qué sé yo, este tipo no... No digo que él, no digo él, no digo que sean esta la intención de él, pero los que están detrás de esta invasión, de este secuestro del proyecto original, tienen ese propósito. Sí, Mariano. No, que aparte son dos sistemas con dos objetivos completamente opuestos. Uno es que la moneda no se use y que quede en pocas manos, y el otro es que la moneda se use y que vaya a muchas manos, sí, y que se distribuya, exacto, para todos y que sea fácil, barato y rápido de usar. Entonces, los objetivos son sí, completamente opuestos. Quieren una moneda ilíquida, es decir, otra contradicción más. Y básicamente eso que acaba de decir Mariana es la diferencia entre Bitcoin BTC y Bitcoin Cash. Claro. Correcto. Entonces, punto 1 de mi tesis. Satoshi entonces tenía razón. Bitcoin es escalable. Y es escalable como dinero en efectivo, digital, peer-to-peer, ¿sí? Resistente a la censura, gracias a el sistema de incentivos que establece el propio documento original.
Y dinero electrónico, digital, peer-to-peer, es lo que el mundo necesita. Yo parto de acá, ¿sí? Punto 2. Si Bitcoin es escalable como dinero en efectivo, digital, peer-to-peer, resistente a la censura, etc., va a ser tratado como amenaza por los titulares del poder político y por sus aliados. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. 3. Si va a ser tratado como amenaza, va a ser atacado. ¿Estamos de acuerdo? Si va a ser atacado, van a apuntar al blanco más fácil. Esto es lo que ya han hecho, ¿sí? Apuntaron a los desarrolladores corruptibles, digamos. A los demás los echaron. Y para lograr su objetivo, o sea, que BTC, Bitcoin BTC, deje de ser una amenaza, van a usar los medios que el Estado domina. O sea, la propaganda, la censura, esto en inglés se dice character assassination, como si fuera, digamos, la satanización de los rivales que se van eligiendo a dedo. Seguimos, ¿no? Si el proyecto que se propone vía este secuestro del original, o fork del original, si ustedes quieren llamarlo, no tiene sentido, ¿sí? Es antieconómico, digamos, sus impulsores dicen una cosa y hacen otra, dicen una cosa y después la contraria, probablemente sea un programa estatal. Si ustedes se fijan, los programas estatales tienen precisamente estas características, ¿sí? Si logran descarrilar el proyecto, bueno, mejor cambiar por la versión de Bitcoin que respeta la intención de su creador. Si uno cree que Satoshi Nakamoto, para volver al punto 1, tenía razón. Y esto es verdaderamente resistente a la censura y a la invasión. Entonces, si estos incentivos que pone en juego Bitcoin son más fuertes que los incentivos que mantienen cohesionados a los agentes del Estado, la versión de Bitcoin que respete la propuesta de Satoshi Nakamoto va a ganar velocidad de escape. Esto es una tesis, ¿sí? Y especialmente si el sistema monetario estatal empieza a fallar a escala global. No sabemos cuándo va a pasar esto, pero sí sabemos que el dinero fiat siempre termina mal. De ahí la importancia de contar con un dinero en efectivo digital, peer-to-peer, que sea funcional. Ahora más que nunca. Entonces no creo que esto sea muy difícil de entender. Lo difícil quizás sea mantenerse firme en esta tesis. O sea, si vos creés entender algo que los demás no entendieron o no quieren entender, tenés que apostarle fuerte. Podés perder, por supuesto. Y siempre tenés que tener presente ese margen de incertidumbre. O sea, quizás algo se me está escapando. Puede ser. Por eso nunca tenés que apostar el 100%. Pero si no le apostás fuerte y resulta que tenías razón, te vas a lamentar el resto de tu vida. Los early adopters de Bitcoin apostaron fuerte en los primeros años, cuando todavía funcionaba precisamente como efectivo digital. Y eso es lo que... Y los trataban como locos. Y los trataban, sí. Exactamente. El mismo modo que lo tratan ahora a los que apuestan a Bitcoin Cash. Exactamente. O sea, a los que adhieren al documento original de Bitcoin. Los que apuestan a no a un activo especulativo más en poder de los bancos, que sirve para mantener y fortalecer este status quo, sino a el proyecto de Satoshi Nakamoto. Pero ¿cuál es el problema? Decía esto no me acuerdo quién y no me acuerdo en qué foro, porque uno está en tantos foros. Pero yo trato de tomar nota cuando escucho. Por ahí creo que lo compartimos con vos esto, Luis, en
alguno de los grupos. Alguien preguntaba, ¿cuál es el problema si la gente quiere usar PayPal y plataformas similares para guardar sus criptomonedas? Pongamos sus criptomonedas entre comillas, porque no son suyas, si están en poder de una de estas plataformas que las mantienen en custodia a las monedas. Bueno, el que usa intermediarios va a tener todos los problemas que ya conocemos asociados a los intermediarios. Va a tener incompatibilidad entre las distintas jurisdicciones, va a tener transacciones no autorizadas, ¿sí? Que además pueden ser no autorizadas por motivos imposibles de saber con anterioridad. Esto cambia todo el tiempo. Va a estar expuesto a regulaciones permanentemente cambiantes. Va a vivir la misma vida miserable que vivimos todos hasta ahora antes de la aparición de Bitcoin. O sea, congelamiento de fondos, confiscación de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay ningún problema, el problema es eso justamente, que no hay ningún cambio. Y agregale a eso la volatilidad de las criptos. Encima. Ahí el atractivo realmente desaparece por completo, porque tengamos en cuenta que la gente que está dispuesta a poner sus monedas en manos de estos intermediarios tienden a ser los, otra vez comillas, inversores que entraron en el cerca del pico máximo de la fase maníaca, ¿no? del ciclo. Y así como entran, salen. Así que esto no le sirve a nadie más que eventualmente a PayPal, no sé, a Mastercard. Ahora están todos queriendo participar en este negocio. Apostar a BTC es apostar al fortalecimiento del sistema monetario y financiero que conocemos, el que heredamos. Es apostar a que este relato construido sobre mentiras y sobre amenazas va a prevalecer en el largo plazo sobre la verdad. Y ojo, no digo que no puede ser muy lucrativo en el corto plazo o en el mediano plazo, pero también es muy peligroso. Es tan peligroso como un edificio construido sobre un pantano. Y aparte también es perder libertad financiera, porque si hablamos de que todas estas regulaciones, todos esos impedimentos, todos los intermediarios, todo eso te va haciendo, o sea, te va sacando un poquito de libertad cada vez. Lo que Bitcoin te devuelve, nos devuelve, es la libertad completa. O sea, más allá, siempre alguna cosa puede llegar a estar controlado o regulado, pero básicamente en la mayoría de los aspectos de lo que es una moneda, su base, en su fundamento, es libre. Vos podés optar por hacer lo que vos quieras con tus monedas, pero tenés opciones, ¿sí? Tenés que fijarte en los fundamentos. Si no, corres el riesgo de ser el último en abandonar ese edificio construido sobre un pantano. Es decir, para abandonar un poco la metáfora y que se entienda, corres el riesgo de ser víctima de una burbuja especulativa. O peor, de un esquema Ponzi, que es en lo que se convirtió Bitcoin BTC. Bitcoin BCH, Bitcoin Cash, mantiene estos fundamentos que hicieron posible en su momento el despegue de Bitcoin en sus primeros años. Y yo creo que tarde o temprano esto va a ser Vox Populi. Ahora la pregunta es, ¿vos vas a ser de los primeros o de los últimos en reconocerlo? Hay una gran diferencia. A ver, otra vez. ¿Puedo estar equivocado? Obviamente sí. Pero nadie me lo demostró. Los argumentos que se me presentan son ridículos. Quizás hay otros argumentos que yo desconozco, pero mientras nadie me demuestre que estoy equivocado, yo me voy a mantener firme en mi tesis de inversión. No sé ustedes. Yo diría que también hay que prestarle bastante atención a qué te incentiva a hacer cada activo. Porque, por ejemplo, digamos, vamos a llamarlo la estrategia de supervivencia de Bitcoin Cash y de Bitcoin BTC, ¿no? Bitcoin Cash a mí me incentiva a guardar mis propios fondos. O sea, yo tengo mis aplicaciones de cartera e incluso tengo varias.
tengo una donde tengo mis holdings, otra que la uso más como efectivo, por decirlo así, ¿no? Bolívares. Y no, Bitcoin Cash. Bitcoin Cash que puedo usar en el corto plazo sin problema, ¿no? Pero los otros son los holdings a largo plazo. Y cuando yo quiero, paso de una hacia otra sin problema, ¿no? Me incentiva a usar la cadena de bloques. Pero Bitcoin BTC tiene una estrategia de supervivencia, entre comillas, diferente. Podríamos hablar del Lightning Network, que es lo que ellos te incentivan a utilizar como una especie de contrato inteligente. O sea, ya tú no dependes o no utilizas la cadena de bloques, sino que tienes que confiar en que ese contrato inteligente específicamente esté bien hecho. O sea, tus fondos no lo usas en la cadena de bloques, entonces tienes que confiárselo a ese contrato. Por más que uno quiera pensar que, bueno, que no se va a centralizar en intermediarios, estás confiando en algo, digamos, requieres más confianza que simplemente saber cómo funciona la blockchain. Y creo que eso es muy importante para saber qué puede ocurrir luego, ¿no? O sea, ¿qué te incentiva a hacer? Y si te incentiva a no custodiar tus propios fondos, probablemente eso es lo que incentive masivamente. Entonces, la cultura del usuario va a ser diferente dependiendo de esas pequeñas cosas. O sea, vas a incentivar una mentalidad más independiente que la otra. O sea, tu independencia financiera en Bitcoin Cash está clarísimo. Y atraer. Y en el otro caso vas a seguir siendo dependiente de intermediarios, dependiente de regulaciones, dependiente de caprichos de alguno, y víctima en ese caso también. Sí. Entonces, pero víctima voluntariamente, o sea, vos te metiste en ese berenjenal, ¿no? Totalmente. Yo, la verdad que Luis sabe mucho, cuando habla sabe. Lo que sí quiero agregar es el tema de la diversificación, ¿no? Hacer hincapié en eso. Yo creo que hay que diversificar también con lo que es todo lo que nosotros estamos hablando en contra, ¿no? Creo que también hay que invertir ahí porque el riesgo siempre está. Pero yo creo que a la larga, ahora Bitcoin, digamos, BTC está como muy demasiado especulativo, oro puro, digamos, pero en un momento la gente va a querer hacer algo con eso. En algún momento va a haber como una especie de corrida bancaria, entre comillas, y va a querer hacer algo con eso. Y cuando lo quiera usar, ahora no lo está usando nadie, cuando lo quiere usar, ¿se dan cuenta que no lo puede usar? Hay gente que ya se está dando cuenta, ¿eh? Sí. Eso yo lo estoy notando. No, pero digo, te estoy hablando de una corrida bancaria, ¿eh? O sea, te estoy hablando de cuando explota, cuando el Ponzi, ¿viste? Ya el de abajo ya no puede venderle a nadie, perdón, el de arriba ya no puede, el que lo creó ya no puede entregarle plata a nadie, o en la me confundí con lo de la pirámide, con la estafa piramidal, que el de abajo ya no puede venderle a nadie y explota todo. Bueno, en un momento va a haber que mucha gente junta, por algún motivo, va a querer todos juntos de una manera usarlo. Y no va a poder, y yo creo que ahí es cuando va a terminar de explotar Bitcoin Cash, pero igualmente siempre llamo a la cordura y a diversificar, también entre todo lo que nosotros estamos hablando en contra, de acciones y esas cosas. Esa situación que vos decís ya la vivimos, Leo, cuando Bitcoin BTC tocó $20,000 hace 2 años, ¿fue? 2017. Fines de 2017. 2017. Las tarifas llegaron a pasar los $100 y el tiempo de confirmación era de días. O sea, había gente que tardaba días en confirmarse una transacción. Está empezando a pasar de vuelta, ¿eh? Y hoy estábamos viendo, justo con Marcelo, estábamos viendo un sitio que recomiendo mucho que se llama, ¿cómo se llama? El de los micritos. Transaction Street, TX Street. Es muy bueno porque grafica muy bien lo que es la cadena de bloques, cómo se van llenando los bloques y y lo pone con personitas esperando un colectivo, ¿no? Y cada bloque sería como un colectivo que sale de la estación. Está muy bueno, lo recomiendo. Hoy veíamos los tiempos, o sea, los tiempos eran, bueno, obviamente siempre son cambiantes, pero las tarifas, o sea, hoy llegó casi a $20 Sí, $20. Sí. Ahora debe estar más. Hoy mismo. Que estábamos en un rally, qué sé yo. O sea que, imagínate. ¿Quién se va a tomar un colectivo por $20, no? Ni en Mona. No, pero lo interesante es que vos en ese sitio podés ver no solamente cuánta gente, entre comillas, cuántas transacciones están esperando para ser incluidas, sino qué transacciones son expulsadas. O sea, que iban a ser confirmadas en el siguiente bloque, o sea, iban a ir en el siguiente autobús,
pero se ven expulsados. Entonces salen del autobús cuando están adentro, antes de que arranque salen y entran otras que pagaron Claro, los un que fee más pagaron alto. más, o sea, mirá lo excluyente que es el sistema, que los que Bájese, pagaron ¿verdad? más, entran al autobús, A expensas ¿no? de los y los otros tienen que salir. O sea, si vos pagaste $19 y el otro pagó 20, por ahí ese entra en el siguiente bloque y vos tenés que seguir esperando. Y vos ves una multitud de gente, una multitud Y además, de perdón, esto no se cuerpitos. puede saber de antemano. No es que a No. vos te dicen, paga tanto y entrás y Claro. salís. Por eso, si vos decís, bueno, es carísimo, pero por lo menos sé que voy en el siguiente autobús. En este Es caso como no. estar, Sí, Viene es como uno estar y te- licitando todo el totalmente día. impredecible. Está buenísimo porque ves todos los cuerpitos y es una multitud de gente de un lado y en el otro van entrando tranquilitos uno a uno, viste, al micro y se suben y arranca y viene otro y es súper prolijito y esto es una multitud de gente que entra y sale y nunca van a ningún lado. Es tremendo. ¿Sabes qué? Sobre lo que dice Leandro, a mí se me ocurre que puede ser, yo tengo una teoría, ¿no? De que es una cuestión del paradigma. O sea, Leandro habla de una corrida, de gente con las manos en la cabeza. Oh, pero puede tener que ver mucho con el paradigma, ¿no? El paradigma de hoy es que nadie o sea, ningún competidor va a alcanzar a Bitcoin BTC. Porque, por supuesto, lleva mucha ventaja y realmente la tiene. La cuestión es que cuando alguien orgánicamente realmente se le acerque, y no es que se le acerque porque Bitcoin BTC a lo mejor bajó y el otro, sino porque el otro ya está en su vida, ahí la gente se va a comenzar a cuestionar la viabilidad del sistema. Tal cual. Claro, cuando tú vas ganador, tú no vas a cuestionar si a lo mejor hay algo que falla, pero cuando las cosas comienzan a cambiar y se va acentuando eso, entonces ahí, si el sistema no tiene buenos fundamentos, entonces capaz va a ser muy tarde para volverse Sí. competitivo. Si por fuera decirlo así. imposible sobreponerse a la ventaja del pionero, hoy tendríamos MySpace y no Facebook u otros. Sí. Pero hay otra cosa además. O sea, Mariana habló de este sitio, Bitcoin Transaction. Hay como tres sitios así, que los muñequitos hasta se parecen a los de South Park. Sí, es verdad. Yo he estado viendo otra gráfica, que es la de BitInfo Charts, y muestra cómo desde el inicio de 2021 las transacciones han estado aumentando. O sea, el número de transacciones, el tamaño de los bloques en Bitcoin Cash, e incluso ya se ha igualado al tamaño de los bloques y al número de transacciones de Bitcoin BTC. O sea, ya las líneas están prácticamente paralelas. En el pasado, porque estaba viendo la gráfica, sí, han habido picos en los que Bitcoin Cash ha tenido, digamos, bloques más grandes, pero eso se podría decir que, bueno, porque ocurrió cierto evento, porque la gente ese día tuvo, no sé, mucha necesidad de hacer transacciones, etcétera. Pero lo que yo veo es un crecimiento sostenido, que es prácticamente una gráfica de subida en la que, bueno, yo lo que digo es, si esto es orgánico y esto se mantiene así, entonces la utilidad de Bitcoin Cash realmente va a aumentar, y por eso es que pienso que es o puede ser algo diferente. Y obviamente no estoy diciendo qué es lo que va a pasar en el futuro, pero la verdad es que me emociona bastante lo que estoy viendo. En inglés, cash out significa tomar ganancia. ¿Sí? Cash significa, a su vez, dinero en efectivo. Es decir, cash out es cambiar un determinado activo por efectivo. ¿Sí? O sea, por un bien más líquido que me permite adquirir cualquier otro bien en cualquier momento. Pero ¿qué pasa cuando el activo más atractivo es a su vez una forma ideal de dinero en efectivo? ¿Qué pasa? Yo creo que mucha gente que hoy invierte justamente para huir del mal dinero o para refugiarse de los efectos negativos de la mala moneda. Si tenemos una buena moneda, entonces probablemente la gente no se vea empujada a invertir en cosas que no entiende y puede usar esa moneda no necesariamente como un vehículo de inversión, ¿sí? Como un vehículo de ahorro, como se usaba el oro
en el siglo XIX, digamos. La gente podía ahorrar y ver cómo esos ahorros se apreciaban con el tiempo, en lugar de depreciarse como pasa ahora.